Bueno, chavos, vamos a continuar con nuestro tema. Creo que ya no pudimos platicar bien de esto. Y el tema es el efecto suelo. Hemos visto a lo largo de nuestras diapositivas que los vehículos han desarrollado, bueno, no los vehículos, sino que las escuderías, ¿no? Han desarrollado muchas tecnologías para aprovechar algunos factores físicos para tener alguna ventaja, ¿no? Sobre los otros competidores, ¿no? El desarrollo de alerones simples, alerones dobles, el desarrollo de apéndices aerodinámicos delanteros, apéndices aerodinámicos laterales o traseros. Recuerden que al final de toda esta historia es conseguir la ventaja sobre las demás escuderías. Pero conforme esto iba evolucionando, se presentaban cada vez algunos problemas. Por ejemplo, uno de los inconvenientes de tener tantos apéndices aerodinámicos, por ejemplo alerones, es que se daban el caso de que cuando no estaban bien sujetos, cuando por ejemplo chocaban, salían desprendidos. Entonces, al salir desprendidos, lo que ocurría era que dañaban, ya pues, sea que le cayera a otro piloto, ya sea que ocasionara un accidente en pista. Entonces, las normativas iban diciendo, ¿sabes qué? Ya se elimina este alerón. Por ejemplo, hasta hace, ¿qué será? Yo siento que unos 5 años se volvió a retomar lo de un alerón móvil que ve en la parte de atrás, porque todo lo que eran alerones móviles se canceló, ¿sí? Precisamente por esa situación de que a cierta velocidad y todo, y toda esta situación, los apéndices salían, se desprendían, se rompían, salían disparados. Entonces se cancelaron todos estos apéndices móviles. Tiene una gran ventaja, por ejemplo, el tener un apéndice móvil, porque de acuerdo, por ejemplo, el tramo de recta, a lo mejor en donde vayan, pueden inclinar el alerón o pueden hacer que su ángulo de inclinación sea distinta, ¿sí? Por ejemplo, hubo un Porsche, el Porsche, ahorita déjenles. Bueno, entonces tenían, por ejemplo, dispositivos móviles, como les comentaba de los Porsches. No recuerdo bien el modelo de Porsche, pero este es un modelo reciente. Por ahí uno de nuestros compañeros nos pasó un video donde se movía. Pero el Porsche que les comento era un Porsche viejo que mecánicamente su mecanismo trabajaba en curva. Cuando la suspensión se metía, por ejemplo, el alerón se inclinaba hacia un lado para como compensar esa carga aerodinámica. De tal manera que se generaba una estabilidad. Pero igual lo quitaron, la FIA lo quitó porque representaba ciertos representaban accidentes por las piezas móviles. El uso de piezas móviles se prohíbe, ya no se podían mover. Actualmente hay un sistema, el que le llaman lo que es el DRS, que es un alerón móvil también, ya es controlado de manera electrónica y eso sí funciona aún. Este, pero hubo una temporada entonces en donde en las competencias se cancelaron ese tipo de dispositivos y más o menos vean, por ejemplo, acá tenemos un mecanismo, vean, es un vástago y lo que hace es que el alerón pueda moverse, ¿sí? Para generar carga aerodinámica. Al final del día todo esto es para generar carga aerodinámica. Entonces se prohíben los alerones y se pensaba entonces en la necesidad de cómo ganar esa resistencia, esa carga aerodinámica sin el uso de tantos alerones. Entonces viene a la historia un vehículo. Sí, bueno, acá tenemos otro tipo de alerones móviles. Estos son más para coches como exóticos, que ya son más para cuestiones de estética. Entonces vienen a la historia coches, ¿no? Que desarrollaron prácticamente este fenómeno que se llama efecto suelo. El efecto suelo nace entonces con la necesidad de generar carga aerodinámica sin el uso de alerones, porque la FIA había prohibido, ¿no? Para precisamente por las cuestiones de los accidentes. Entonces, antes de hablar del coche que ya más o menos ustedes ya han leído, que es el Lotus 78 y 79, vamos a ver qué es el efecto suelo. El efecto suelo, entonces, bueno, lo leo. Dice, la historia del llamado efecto suelo en coches de competición ha sido una historia de prohibiciones. Nació de casualidad.
¿sí? Al estar investigando elementos aerodinámicos, unos ingenieros se dieron cuenta de que al colocar el suelo muy cerca del asfalto, el coche tenía mucho más downforce, debido a que por debajo del coche, al reducirse el espacio, el aire circula con mucha mayor velocidad y por lo tanto se crea una presión. Bueno, según esto, también la historia cuenta que Chapman, que es que creo que es el que al que se le debe el desarrollo de esto, que también fue accidental, según buscaba una forma de cómo colocar los radiadores en otra posición del vehículo, aprovechando precisamente la parte de abajo. Entonces, al hacer experimentos y ver la eficiencia, se dieron cuenta que generaron carga aerodinámica. Ahorita vamos a ver unas imágenes de más o menos cómo era la parte de abajo de los vehículos. Va. Entonces, el principio de funcionamiento es justamente ese, pero lo interesante además del efecto es que causa muy poca resistencia al avance. De ahí que se llamase en su día generar mucho por nada o energía gratuita. Recuerden que uno de los principales oponentes al avance aerodinámico es la resistencia, debido al área frontal, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el vehículo, o sea, al no tener alerones, no tiene resistencia aerodinámica? No genera también sustentación, pero si se modifica la parte inferior del vehículo, déjenme ver, bueno, aquí está. Si se modifica, por ejemplo, la parte inferior del vehículo para aprovechar el principio de Bernoulli, están generando carga aerodinámica prácticamente sin, sin, sin afectar nada. ¿Por qué? Porque no estás agregando un alerón, no estás agregando un spoiler que genere resistencia. Solo estás aprovechando el paso de aire a través del vehículo, por debajo del vehículo, para generar carga aerodinámica. ¿Sale? Entonces, regresamos a esto. Prácticamente este señor Chapman dice, bueno, lo que estoy haciendo al final del día es que todo el vehículo se transforme en un ala. La pregunta anterior, ¿se acuerdan? Que les dije lo que era el wing car, no es más que un coche ala. Al final del día todo el coche es un alerón. ¿Sí? Por ejemplo, un caza es un alerón, o sea, un caza o un avión es un alerón, ¿sí? No sé si han visto hay un avión Delta que es de los Estados Unidos, que es en forma de V, es un alerón, ¿sí? Tiene algo que, el nombre de ese avión es Wing, no sé qué, pero es un alerón nada más, ¿sí? Entonces, ya sabemos que Bernoulli te dice que cuando se incrementa la velocidad se disminuye la presión. Por lo tanto, al haber una diferencia de presión entre un lado y otro lado, se genera un desplazamiento, no predomina la parte en donde hay mayor presión, ¿sale? Por lo tanto, van de la mano la velocidad con la presión. Entonces, dice, para aprovechar más este efecto hay que intentar que no se introduzca el aire circundante al interior del canal. De esta forma nacieron las faldillas laterales, las cuales son las encargadas de impedir el paso de aire para rellenar la depresión. Esto hace que el efecto suelo sea mucho mayor, ¿sí? Existió en su momento y se prohibió en breves meses la posibilidad de succionar aire de la parte inferior del coche, en la intención de producir mucho más depresión a modo de ventosa. Efectivamente, se generaban muchos kilos de downforce. El argumento que se utilizó para permitirlo era que se utilizaba para refrigerar la caja de cambios, aunque el truco duró un poco. ¿Qué pasó? Que entre más carga aerodinámica tenía el vehículo, había un riesgo muy grande en las curvas. Sí podías tomar curvas a alta velocidad, pero el problema era que cuando pasaban por las curvas a alta velocidad, era tanta la carga aerodinámica que vencías el amortiguador. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a observar un video. Ya les había mandado el video, pero véanlo. Ahorita lo analizamos. La siguiente diapositiva es el link del video, ¿va? Bueno, vean, este es el video que les comento. Bueno, el video habla sobre la velocidad a la que pasan las Fórmulas 1 tomando curva. Solo que hay un fenómeno muy importante que quiero que vean, que es la cantidad de chispa que generan los vehículos cuando pasan en curva. Ahorita vamos a ver. Por ahí pasa. Eso se debe al incremento, ¿ya vieron? A la, a la, Al incremento tan grande de la carga aerodinámica en el vehículo, ¿sí? Esta es una de las razones principales por las cuales se prohibió el efecto suelo, ¿ya vieron? O sea, esas chispas se producen porque prácticamente la parte de abajo del vehículo está rozando contra el pavimento. Por ahí hay un documental de un piloto muy famoso de Fórmula 1 que se llama, bueno, se llamó como quieran, Ayrton Senna. No sé, para los fanáticos de las carreras. Ese tipo era un piloto brasileño y cuando muere en Monza, creo, en Monza, en la pista, en Imola,
Tamburello creo que se llamaba, la zona donde estuvo el problema, donde estuvo el problema del efecto suelo. Nadie sabía qué había ocurrido, o sea, se hicieron los análisis de este de la carrera, vieron y, o sea, no sabían cuál había sido el problema por la cual él se había estrellado. Se analizaron las cajas negras del vehículo y pues sí, o sea, las cajas negras se veía como el tipo el piloto frenó, sí, para tomar la curva, pero no entendían qué había pasado. El coche se estrelló en el muro de contención. Pasaron varios años hasta que se pudo más o menos entender qué es lo que había ocurrido, y se debió precisamente a una carga tan grandísima de carga aerodinámica, sí, entre una mezcla entre efecto suelo y carga aerodinámica de los elementos, que lo que hizo es que el coche se presionó tanto contra el pavimento que cuando él frena ya no tenía ningún efecto frenar. ¿Por qué? Porque las llantas estaban prácticamente patinando sobre el asfalto. Si pueden, vean el video y se van a dar cuenta cómo antes de tomar la curva este señor llamado Ayrton Senna patina, o sea, el carro patina y se va derecho a estrellarse, ¿sí? Al grado de que sí frenó, pero no tenía el control del vehículo. Es por eso que las normativas en cuanto a toma de curvas a alta velocidad han ido disminuyendo. Sí es bueno tomar la curva a alta velocidad, el problema es que es un riesgo, porque si se pierde la carga aerodinámica, el vehículo va a terminar estrellándose, prácticamente va a ser un vehículo sin agarre. Bueno, ya busqué el video y es el que les digo, vean. Por ejemplo, ahorita viene después de esto el vehículo, ¿sí? Esos van normal, logran tomar la curva sin problema, pero ese es el carro de Ayrton Senna, vean. Se sigue derechito, 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 ¿sí? Se va a estrellar contra el muro de contención y de ahí una llanta le rebota en la cabeza y muere. O sea, muere todo un icono del mundo de las carreras. Pero pues muchos no se explicaban que qué había pasado. Si el tipo era tan hábil en el volante, ¿cómo era posible que no había podido tomar esa curva? Sí, el detalle es, ya les digo, hasta después empiezan a analizar los videos y se dan cuenta que el vehículo había perdido la tracción. Había sido tanto la carga aerodinámica que el vehículo se presionó contra el pavimento. Ahora, eso se le agregó otro factor que fue muy importante. Antes de impactarse él, hubieron otros accidentes, lo que hizo que la llanta, bueno, que los vehículos, este, fueran siguiendo al vehículo. No se han visto que siempre va, cuando pasa un accidente hay entre un vehículo que los va así como que les va marcando el paso. En comparación a un coche de Fórmula 1 es un vehículo que va muy lento. Otra de las razones que se aportó fue que como el vehículo iba muy lento, lo que ocurrió es que las llantas de los vehículos del Fórmula 1 se empezaron a, este, a enfriar, ¿sí? Cuando las llantas se empiezan a enfriar debido a que no están teniendo la fricción necesaria, el vehículo empieza a bajar su altura. Sí es muy pequeño lo que baja, pero eso sumado a la carga aerodinámica que agarró el vehículo, prácticamente el vehículo iba presionado contra el pavimento. La adherencia de las llantas la perdió. Entonces vean, se sigue derecho, vean, se va derecho, derecho, derecho. Sí, hay una toma en la parte trasera donde se ven las chispitas que hace cuando la panza del vehículo toca todo el pavimento. Entonces, parte de estos accidentes y más como una figura como él fueron las que han ido limitando cada vez el paso por curva a alta velocidad, porque sí es muy importante para las escuderías pasar tan alta velocidad. El problema está en que pueden accidentarse así, o sea, pueden ocasionar grandes accidentes y morir, ¿sí? Actualmente se cuenta, o bueno, hay ahí rumores que quieren volver a regresar al uso del efecto suelo, ¿sí? Para prohibirlo, lo que hicieron es suelos completamente rectos, planos, de tal manera que no se genera el efecto. Pero sigamos aquí analizando esto. Entonces prácticamente el vehículo era un alerón invertido. Y este es como que el vehículo que es como es el icono del efecto suelo en lo que es Fórmula 1. Sí, es un Lotus. Les digo que lo desarrolló este señor, este ingeniero piloto Chapman. Sí, al estar investigando otro tipo de cosas. Sí, y entonces dice: existe un problema si queremos que pase aire por debajo del coche a alta velocidad. Primero, tenemos que asegurarnos de que el aire circule por todo el suelo. En realidad, el aire seguirá las líneas de flujo de la imagen, es decir, el aire tendería a introducirse por debajo del coche, pero iría perdiendo energía.
hasta que saldría por los laterales, perdiéndose el efecto suelo. Para ello se coloca un sistema en la parte de popa, que es la parte trasera, que se encarga de producir una depresión que succiona el aire hacia la parte de atrás, y dicho sistema se denomina difusor. Bueno, el difusor es otro elemento aerodinámico que también vamos a ir estudiando. Pero primero vean, se dan cuenta que acá tiene unas tapas. Eso es lo que hace que el aire que se produce a una presión interna no se vea afectado por la presión del ambiente. ¿Sí? Entonces aquí vean el vehículo, si no tuviera esas tapitas de los lados, el aire entra y se sale hacia los lados. Entonces, ¿qué es lo que otra de lo que implementaron en el Lotus 78 y 79? Hubo también 80s, pero ya otros coches habían copiado algunas cosas y más la cuestión de la tecnología, entonces ya el Lotus ya no tuvo tanto, ya no tuvo la misma fuerza. Entonces pusieron faldones laterales y ahora el aire podía generar ese efecto. El difusor nace como la consecuencia de la prohibición de que la parte de abajo del vehículo fuera un Venturi. En el momento que dijeron, ¿sabes qué? Van a ser completamente planos. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a buscar un truco para poder hacer el aire en la parte de abajo, para poder de cierta manera producir carga aerodinámica. Y es donde nace el difusor. Pero les digo, eso lo vamos a ver después. Y entonces, bueno, acá habla, suelo y difusor funcionan conjuntamente. Y la razón de ser difusor es hacer que el suelo funcione correctamente. De hecho, el suelo de un Fórmula 1 es la parte del coche que más downforce genera, más que los alerones. Ahí, por ejemplo, veía yo en un documental que aproximadamente la carga aerodinámica que se generaba por efecto suelo era del 40%, 40-45%, y la demás carga lo generaban los alerones, lo generaban todos los splitters, todos esos apéndices aerodinámicos, pero el downforce, sí, o la carga aerodinámica más grande era debido a el paso de aire por la parte de abajo del vehículo. Entonces les digo que viene el Lotus, lo desarrolla este señor, y se dan cuenta que pueden seguir aprovechándose del paso del aire sin la necesidad de meter alerones. Sí, entonces como no es trampa, pero es agarrar las reglas a su conveniencia. Entonces, lo mismo que les decía hace rato, dice, el equipo Lotus aprovechó esta idea para diseñar los bajos de sus pontones con forma de ala invertida. Así el aire se aceleraba al pasar por debajo de ellos y se iba expandiendo poco a poco. Posteriormente, el funcionamiento era por tanto similar al del actual difusor, lo que les digo, ¿no? Entonces, en este caso, el carro, vean, la parte de acá abajo es curvada. Lo que pasa es que cuando hago pasar el aire a mayor velocidad en la parte de abajo, ¿qué va a pasar? La presión tiene que disminuir, entonces se genera una succión, o sea, el suelo, perdón, te va como jalando. Como el video que ustedes vieron del señor que soplaba una hoja. Sí, en lugar de que lo aviente como uno llegaría a pensar, la hoja se ve atraída por el flujo de aire. Sí, vean, el Lotus 79 y el Lotus 80. Si se dan cuenta, la curva de él está un poquito más pronunciada y el 80 ya no. Porque la FIA luego lo prohibió. A pesar de eso, el paso por curva de los Fórmula 1, se dieron cuenta en el primer video, es grandísima. Vean ustedes videos, por ejemplo, donde los vehículos pasan a 200 km por hora. O pueden hacer un frenado de 350 km por hora en un paso por curva y bajan la velocidad hasta 150 y vuelven a acelerar. Imagínense las G que se tienen que incrementar, que tienes que soportar en esos frenados y en esas aceleraciones. Entonces, las restricciones nacen precisamente por la cuestión de la seguridad. Se quitan porque sí puedes pasar a alta velocidad, pero si pierdes la carga aerodinámica es un riesgo. Más el hecho de que también estás dañando muchos componentes, por ejemplo las llantas. Es tanta la carga aerodinámica que puede ser de 1 tonelada, ¿sí? Sobre todo el sistema de suspensión. Entonces imagínense las llantas, la carga que va en las llantas, el desgaste que va a generar en las llantas, en los amortiguadores. Aún, aún así, se sigue explorando los efectos de la aerodinámica sobre los vehículos. Al grado de que les digo, actualmente se está pensando o piensan, no, ellos piensan en meter, por ejemplo, un alerón delantero de 5 elementos. ¿Sí? Que el alerón trasero a lo mejor sea más chiquito, porque también generan mucha turbulencia en la parte trasera, al grado de que le perjudicas a la aerodinámica del vehículo que va atrás. Entonces la FIA va checando todos esos puntitos, ¿no? Pero sí, el Lotus 78 y 79 aprovecharon al máximo el paso del aire por debajo de ellos.
se volvió en esta temporada el vehículo más rápido, ¿sí? Entonces, los segundos que ellos pueden alcanzar o los segundos que pueden tener de ventaja no son en los tramos rectos, sino en las curvas. Cómo tomes las curvas. Por ahí vean, si pueden, vean un video de un Fórmula 1 que corre en una pista en Mónaco. En Mónaco hay una cantidad gigantesca de curvas y vean, hay videos donde hay una cámara dentro del vehículo y se ve cómo toman las curvas. Por supuesto, es mucha habilidad del piloto, pero hay aerodinámica involucrada en él. Aquí está algo sobre los difusores, ¿no? Entonces, vean, los difusores lo que hacen es partes circulares, vean aquí, partes circulares en estas zonas que hacen que se acelere el flujo. O sea, en esa parte plana, ya vieron que ya es plano, hubieron vehículos que era escalonado. El chiste es que quitaran la parte redondeada, o sea, la curva. Sí, la FIA dijo, ¿saben qué? No quiero carga aerodinámica, no quiero cargas aerodinámicas tan gigantescas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un fondo plano o un fondo escalonado. Les digo, fue así como cambios graduales. Entonces alguien dijo, bueno, pues el aire que pasa acá, lo que puedo hacer es acelerarlo. Si lo aceleras, ¿qué va a pasar con la presión? Te cae y puedes generar un efecto suelo debido a este elemento que se llama difusor. Los coches de Fórmula 1 actuales lo tienen, ¿sí? Pero les digo, van modificándolos, van haciendo pequeños cambios. Pero vean, este es el difusor. Va. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer en este de tarea? O, ajá, sí, de tarea. Miren, van a hacer la simulación para ver cómo se comporta el paso de fluido de un elemento parecido a esto. ¿Sí? Si quieren, primero hagan solo una semisección. ¿Sí? O sea, imagínense esto como un sólido y le ponen en la parte de acá, o sea, abajo como el suelo. Por ejemplo, a ver, les voy a dibujar más o menos para que vean. Paint, vamos a ver el famoso Paint. O sea, van a hacer entonces una simulación que tenga forma igual de vehículo, de una parte curva. Hay que extruirlo, por supuesto. Sí, más o menos así. ¿Sale? Y van a hacer también la extrusión, van a simular lo que es el flujo de el piso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que ustedes van a hacer es simular el paso de corriente en toda esta parte, corriente de aire. En teoría, esta es la parte de abajo del vehículo. Entonces van a hacer la extrusión, quiero que hagan la extrusión de la simulación de este vehículo, del Loto 79, de la parte de abajo. ¿Sale? Cuiden, por ejemplo, la longitud. Háganlo de la longitud que quieran. Bueno, que sea de un vehículo. No sé cuánto les guste, 1,5 metros. Bueno, el vehículo va a tener como 3 metros, a lo mejor 2,5 metros entre punta y punta. Pero van a trabajar con esta parte. ¿Sí? Y entonces lo que van a hacer es la simulación. Nada más queremos ver cómo se comporta el aire cuando pasa a través de la carrocería. ¿Sí? O sea, las partes en estas secciones. Queremos ver cómo se comporta. En teoría este es el suelo. Aquí el detalle está, por ejemplo, que el efecto Venturi o este efecto suelo se genera, les decía, siempre y cuando la distancia del carro, de la parte de debajo del vehículo con respecto al suelo se mantenga. ¿Sí? Si se cambian estas dimensiones se pierde el agarre. Y recuerden que si se pierde el agarre es posible que a 200 kilómetros que tomas una curva salgas disparado. Te vayas por la tangente, ¿no? Y pues eso puede ocasionar un accidente. Eso es lo que las empresas de carreras es lo que intentan evitar. Y van a hacer la otra simulación de las mismas dimensiones, pero ahora sí sobre un vehículo, si quieren que sea completamente plano. La separación de este elemento con este elemento háganlo de la misma forma. ¿Sí? Tomen si quieren como la distancia máxima. Entonces aquí van a hacer pasar aire, igual una simulación. Si quieren denle forma, un toque ahí de coche. ¿Sí? Y me van a explicar, la tarea va a ser esa, me van a explicar precisamente la diferencia, ¿no? Cómo en nuestra simulación se puede contemplar lo que es el efecto solo en un vehículo de competencia. ¿Sale? Ya están, pues.